Ay, no sé ni por dónde empezar, vean todo lo que traigo. Iniciamos una nueva serie. Anterior estuvimos con el tema de los personajes, ¿recuerdan? Y a partir de la semana pasada vamos a iniciar con la serie de los atributos de Dios. Bueno, el domingo pasado hicimos una introducción para poder entender un poco qué es lo que vamos a conversar dentro de cada uno de estos domingos y adicional poder hacer como esa conciencia en decir vamos a abrir nuestra mente, nuestros ojos y tratar de ver hasta dónde comprender, porque hay ciertos atributos que realmente no los vamos a poder comprender desde una mente humana, ¿verdad? Y no nos podemos tampoco poner como la mente de Dios porque no somos Dios, entonces llega a ser un toque hasta no sé si chocante, pero a la vez nos genera muchas dudas e inquietudes en su momento conforme los vayamos estudiando. Y uno de ellos justamente es el que vamos a tocar hoy. Yo les voy a confesar que yo me quería zafar de iniciar la serie y me quería zafar de este atributo realmente porque todavía tengo muchas dudas y me cuestiono muchas cosas sobre este atributo que es la soberanía de Dios. Pero creo que la soberanía de Dios estaba para que yo lo diera, entonces no podemos preguntar el por qué yo, pero bueno, es parte de esto y hoy vamos a conversar sobre la soberanía de Dios, el cual yo le decía a Roy, mira, esto es tan difícil de explicar, pero bueno, hay cosas que son fáciles en cierto sentido, pero a la vez lo fácil nos hace en ocasiones preguntarnos, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Pero por qué esto? Si tú tienes el control de todo, ¿por qué esto otro? O sea, que eso también es parte tuyo. O sea, hay muchas dudas referente a... Pero bueno, vamos a ir despacio a ver. En esta serie nos vamos a dividir en dos tipos de atributos, los incomunicables y los comunicables. Hoy vamos a iniciar con el de la soberanía, que está dentro de los atributos comunicables. Si leíamos el Salmo 135, que fue con el que iniciamos la lectura, vamos a buscarlo por favor. A veces es como más rápido tenerlos ya así en la computadora escritos o en la tablet. Vamos a usar la Biblia. Ok. Dice, alabemos a Dios, alábenlo ustedes, los que lo obedecen. Los que sirven en el templo del Señor, los que están en los atrios de nuestro Dios, alaben al Señor porque Él es bueno. Cantemos a su nombre por su bondad. El Señor eligió a Jacob como su propiedad, hizo que Israel fuera su propio pueblo. A partir de aquí el 4, podemos ir entendiendo un poco o podemos ver el tema de la soberanía de Dios. Yo sé bien que el Señor nuestro Dios es grande, que Él es más grande que todos los dioses. Y ojo acá el 6, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares, en los abismos profundos. Y desde ahí vamos a partir con el tema de la soberanía. Y empecemos con lo más básico. ¿Qué significa soberanía? Por aquellos, si hay alguien que tal vez no entiende ese término, soberanía. Puede suceder, ¿verdad? A ver, ¿quién dice algo ahí sobre el término soberanía? ¿Qué significa? ¿Qué entiende por soberanía? Alguien que está por sobre todo, que decide todo, que controla todo. Muy bien. Ah, muy bien. Sí.
O sea, que la palabra soberanía es ese control absoluto de todo. O sea, todo, es que no queda nada por fuera, es todo, todo, todo. Y cuando leemos la Biblia, podemos ver que el tema de soberanía está prácticamente en toda la Biblia. O sea, vamos siempre a leer que Dios tiene el control de todo, que Dios fue el que hizo los cielos, que Dios fue el que hizo la tierra. Y llega a ser tan enfático poder comprender esa parte, que Él tiene absolutamente todo el control. Y es lindo cuando nos pasan cosas buenas y nosotros decimos, Dios, gracias por eso tan lindo que me pasó, porque fue gracias a ti. Pero ¿qué sucede cuando nos pasan cosas malas? ¿Verdad? Ahí viene como la gran pregunta. Eso depende de la visión de cada quien. Eso es un cristiano, creyente. Usted sabe que aunque hayan dificultades o estén cosas malas, siempre Dios va a estar con usted. Exacto. Entonces no podemos evitar lo que viene, pero podemos sobrellevarlo si es una persona cristiana que vive con Dios de una mejor manera, de una mejor forma. Sí, y eso solo lo vamos a ir descubriendo con la madurez espiritual que vayamos teniendo, ¿verdad? Pero aún así, hay ciertas cosas que nos llegan a suceder que no comprendemos el por qué nos pasa, ¿verdad? Y aunque estemos incluso agarrados de Dios o teniendo fe en Él, creo que como seres humanos siempre es muy normal cuestionar el por qué nos está pasando eso, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Y hasta a veces es fácil echarle la culpa al mismo diablo, ¿verdad? Por decir como, ay, es que es el diablo, es que es Satanás el que está provocando esto, ¿verdad? Y realmente puede que no sea Satanás, sino que hay una cuestión atrás de que es Dios el que está haciendo que pasemos por ciertas pruebas con el fin de podernos seguir más a Él. Y no necesariamente, pues, vamos a decir que toda la maldad que hay en este mundo es producto de Dios, o que es hecha por Dios, o que es inculcada por Dios. Pero ahí creo, Barbie, fue que se bloqueó. Entonces, solo con mi huella. Lo hagamos así. Y entonces llega el tema de creer y pensar que hasta dónde Dios va realmente a ser parte de esas cosas malas que suceden, ¿verdad? Y creo que también es donde vienen muchas inquietudes de las personas y yo me meto en esa canasta en decir, bueno, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas violencias? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Hasta dónde tú lo estás permitiendo? Si tú eres la persona que tiene tanta autoridad, tanto control, y podría decir basta, ¿verdad? Y es donde entra este tema de comprender que la soberanía de Dios, donde Él tiene el control de todo, y ese todo incluye hasta esta maldad, pero con un fin de que nosotros como seres humanos podamos llegar a relacionarnos más con Dios inclusive, ¿verdad? A llegar a ese sentir y decir, Dios, no entendemos por qué pasa esto, pero voy a orar por esto, ¿verdad? No sé por qué estás permitiendo esto, pero tengo fe de que esto en algún momento se va a acabar. Yo creo que esa es como la esperanza y la promesa que nos hace todavía vivirnos más. Al tener Dios el control de todo, no significa tampoco que lo que yo hago, o sea, las decisiones que yo tomo,
no es que estén como a la libre tampoco, porque Dios tiene ese control también de nuestras decisiones. Pero hay ciertas reglas morales que nosotros deberíamos de cumplir bajo esa ética cristiana que está en la Biblia, la cual nos han enseñado, y que en ocasiones no lo hacemos. Y aún así Dios tiene ese control, ¿verdad? O sea, esto es como un juego, yo a veces lo siento como un juego. O sea, Dios tiene el control de todo dentro de su ámbito, pero hay ciertas decisiones que si yo llego a tomar también me pueden perjudicar. Es que el 99% de todo lo que le pasa en la vida a uno es culpa de uno, y 1% es ajeno. Porque tal vez uno va a ir sembrando cosas que no tiene que sembrar en la vida, y todo llega un momento en que llega a caer, ¿verdad? Entonces ahí Sí. donde usted dice, ve, porque yo hice esto mal, hice lo otro mal. Pero como dice usted, si tenemos la Biblia arraigada, o la creencia de Dios arraigada en nuestras vidas, y tenemos el conocimiento de la Biblia y de la Biblia, sabemos que hay cosas que no debemos de hacer porque traen consecuencias muy graves a la vida de uno, la vida cotidiana. Exacto. Y ahí es donde tampoco podemos echarle como la culpa absolutamente a Dios en todo o al diablo en todo, ¿verdad? Porque tenemos un cierto ámbito, un cierto espacio donde no es que nosotros tengamos cierta libertad al 100%, porque si fuese así, seríamos más bien nosotros los soberanos, nosotros no somos los soberanos, o sea, nuestras decisiones no es que están por encima de la soberanía de Dios, al contrario, la soberanía de Dios está encima de nuestras decisiones, o sea, que llega también ciertas decisiones a ser parte de ese control absoluto que Dios tiene. O sea, que si tomé una mala decisión, esa mala decisión está dentro de ese control absoluto de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que empezar también a ser responsables delante de Dios en tomar buenas decisiones, no cuestionar también el por qué suceden ciertas cosas, porque puede que no lo vayamos a entender, o por qué suceden guerras como la que estábamos viviendo en este momento, ayer que empezó la de esos bombardeos a Israel, y nos toca seguir trabajando a nosotros por el amor de Dios, dando ese mensaje del Evangelio, y seguir este día a día, ¿verdad? O sea, yo creo que esto en ocasiones a veces no lo entendemos porque nos afanamos tanto a las cosas que nos pasan a nosotros y nos quedamos encerrados en eso y no entendemos que ya Dios tiene el control de lo que nos está sucediendo. Y ahí es donde entra esa soberanía, ¿verdad? El control absoluto de todo. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien, o sea, todas las cosas. No dice que solo las cosas buenas nos ayudan a bien, sino dice todo, y ahí está metiendo hasta lo malo, ¿verdad? Todo, o sea, todas las cosas nos ayudan a bien. Alguien puede cuestionar y decir, pero ¿qué nos va a ayudar la guerra, las matanzas? Todo nos ayuda bien, dice aquí. Y creo que es donde entra nuestra ética de orar, orar y orar y orar y orar, ¿verdad? Bueno, el orar por la situación es Exacto. algo bueno que produce la guerra. O sea, si no hubiera guerra no vamos a orar, Exacto. posiblemente. Es algo bueno para la espiritualidad de uno, ¿verdad? Exactamente. Eso es al punto que quiero que aterricemos, ¿verdad? Que como incluso las cosas malas que hay tienen ese control absoluto de Dios, pero que nos llevan a acercarnos a Dios. Creo que fue el martes en la hoguera, ¿verdad? El martes estuvimos hablando de todo este tema y había muchas dudas, había muchas preguntas y yo pues también me incluyo y creo que seguro Dios me dijo, tome, estúdielo. De hecho, las personas ateas lo primero que le dicen a uno es eso, lo tratan de cuestionar a uno con Dios, pero ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué la Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite? Pero la soberanía de Dios es así. Para el que ha leído la Biblia, un poquito de ese tema que es tan complicado, porque a mí me tocó una vez también sumamente complicado.
pero Sí. es que la soberanía de Dios es así. Uno tiene argumentos con que decirle a una persona atea y explicarle sobre la soberanía de Dios. Sí, hay ciertas cosas que incluso, como lo decía al principio, no podemos entender desde nuestra mente humana por qué suceden ciertas cosas o por qué Dios las permite, ¿verdad? Pero es donde creo que necesitamos ahí callar, dejar que las cosas sigan sucediendo y más bien confiar y tener esa esperanza y esa certeza de que por algo está pasando. O sea, hay un detrás de todo esto que puede que no lleguemos ni a entender hasta que estemos allá arriba a la par de él y le podemos preguntar. O sea, yo soy de las que me visualizo que cuando esté a la par de él voy a tener como ese pergamino de preguntas y ver si me las responde. Porque sí, hay muchos cuestionamientos que nos hacemos, pero es parte de lo que más bien nos ayuda, esos cuestionamientos, a seguir buscando y a seguir escudriñando esta palabra de Dios con el fin de acercarnos incluso hasta más a esa presencia de Dios y ese conocimiento de Él. Vamos a leer Romanos 9. ¿Qué versículo? Romanos 9. Sí, del 18 en adelante. Del 18. Dice así: de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece quien a Él quiere endurecer. Si lo leo en otra versión, dice: de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Ajá. En la versión que tengo yo dice, de manera de que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Endurece. Sí. Ajá. Es el que tengo yo. Y esta dice al final: y a quien Él quiere lo vuelve terco. Y ojo al 19. Entonces me dirás: ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó porque lo hizo así? El vaso o la vasija, como quieran ver. ¿Quién no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparando para destrucción, y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se le mostró a los vasos los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. En fin, vean qué interesante el 20. ¿Acaso el vaso de barro o la vasija le dirá al que lo formó porque lo hizo así? O sea, pongámonos así en la mente que yo soy un alfarero, yo hago vasijas, o puedo hacer cualquier otra cosa. O sea, ustedes pueden incluso hasta, imagínense que están cocinando, están haciendo ahí algo, que si usted le dio la gana de echarle más azúcar a la cuestión o más sal, ¿cómo la comida le va a decir a usted por qué me está echando más sal? A mí me dio la gana, o sea, a mí me gusta hacerlo así. Punto, se acabó. ¿Verdad? O sea, es que esto es tan fuerte porque a veces le cuestionamos a Dios, ¿pero por qué me hiciste así? ¿O por qué hizo a esa persona así? Y porque punto, lo hizo así. Entonces, ¿cómo vamos a cuestionar eso? Y
si nos volvemos al Antiguo Testamento, vean cómo el 17 dice, porque o sea, habla del faraón. Y Dios acá muy bien lo dice, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener, pero también endurece el corazón de quien Él quiere. Y tuvo que endurecer el corazón del faraón para que se cumpliera un propósito. De lo contrario, no se hubiera cumplido, o sea, no hubiera pasado nada. Entonces, ese control, porque podemos llegar a decir, pero qué malo era el faraón, ¿cómo se le ocurrió hacer todo eso? O qué malo es tal presidente o tal persona, ¿cómo se le ocurre? O sea, significa que Dios tiene el control de todo eso. El propósito. Hay un Lo veremos propósito con un detrás. propósito, ¿verdad? Exacto. Ujú. Dios sabe cómo utilizarnos y nos dice ese propósito es suyo y así va a ser y usted no se lo va a quitar nunca. Va a llegar a ser así. Sí. Punto. Ajá. Pero también hay una línea delgada en el tema donde tampoco es como justificarte que yo soy así porque Dios me hizo así. O yo voy a seguir así porque Dios me hizo así, ¿verdad? O sea, es donde tenemos también que entender que sí, Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este mundo. Pero está la ética cristiana que yo necesito seguir cumpliendo. Y no justificar del por qué yo soy así, ya que Dios me hizo así. Entonces, es ahí donde también tenemos que enfrentar esa realidad de cómo somos como personas. Y justamente en esta época, en esta generación en la que estamos, es muy común escuchar a las personas decir, yo soy así y así me tienen que querer, y así me tienen que amar y así me voy a quedar, porque Dios me ama y me quiere así como soy. Y sí, o sea, Dios te ama, porque Dios te creó, pero ¿dónde está también tu esfuerzo por cumplir las éticas o las reglas cristianas que Dios nos ha inculcado por medio de la palabra, ¿verdad? En la Biblia. Entonces también es una pregunta. Creo que también algo importante es que sí, Dios nos hizo con ciertos dones, con cierta forma de ser, ¿para qué lo estamos usando? Porque justo como dice ahí, el alfarero puede hacer un vaso para uso honroso, como puede hacer un vaso para uso deshonroso. Exactamente, entonces ahí depende cómo vamos a ser usados nosotros o cómo nosotros vamos a dejarnos ser usados o cómo vamos a vivir. Si vamos a hacer las cosas agradando a Dios para uso honroso o simplemente vamos a hacer lo que queremos, no nos va a importar agradar a Dios con lo que hacemos y vamos a dejar que sea un uso deshonroso. O sea, las personas, o sea, lo que sucede en el mundo a final de cuentas es culpa nuestra. Porque si tenemos ese rango de acción que Dios nos permite actuar, no lo llamaría así, pero es un tema para otro día. Pero tenemos cierto rango de acción donde podemos actuar. Podemos actuar bien o podemos actuar mal. Yo pienso que tal vez las guerras son producidas por personas que tal vez han actuado mal. Al final de cuentas algo bueno saldrá. No sabemos qué saldrá, pero de todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Y cada uno piensa diferente. Puede ser que uno piense que lo que voy a hacer va a ser para bien para mí, pero puede ser negativo para otra persona. Entonces es como una ola, ¿verdad? Y uno deja caer una gota en el agua, ¿verdad? Y cómo se expande. Así es nuestro rango de acción. Lo que nosotros hacemos va creciendo la onda y va afectando a otras personas alrededor, para bien o para mal. Ajá. Y ahí es donde entra el tema de la administración de la tierra, o lo que Dios ha creado, que nos ha puesto a nosotros a administrarlo. Y dentro de su soberanía nos dio esa administración, pero no es administrar a la libre. No, es que nosotros de por sí no somos los dueños. Exacto. Somos co-administradores con Dios. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de administrar, es que
pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? O sea, ¿dónde estamos también nosotros inculcándonos, ¿verdad? Tanto nuestra mente, nuestra parte espiritual, para poder administrar correctamente o administrar esto que Dios nos ha dado? Es que uno no es dueño ni de los bienes. De lo material que usted tenga y la bendición que usted tenga y el esfuerzo que usted hace por obtener lo que tiene, recuerde que Dios es dueño de todo. Usted es un administrador de las cosas materiales que tiene. Está en usted cómo las administra. Ajá. Y no solo Porque lo eso le material, pertenece a Dios. ¿verdad? No, no solo en lo material. O sea, Absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y sí, o sea, Dios tiene el control absoluto. O sea, si vos no haces una buena administración, Dios también tiene ese control absoluto, ¿verdad? Pero tenemos que inculcarnos y pensar en, yo tengo que ponerle mi parte también para eso. Lo que pasa es que cuando Dios nos creó, nos dio también el manual de cómo administrar las cosas, no solo las materiales, sino también nuestra vida. Y nosotros mismos queremos complicarlo, en lugar de seguir lo que dice la Biblia, nos complicamos solitos. Siempre vamos a cumplir el propósito para el que Dios nos puso aquí, para que Él nos creó. Lo que pasa es que siempre queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios nos dice. Entonces llega el punto en el que Dios tiene que comenzar a encarrilarnos a cumplir igual el propósito. Con nuestra cabezonada o no, tiene que cumplir ese propósito. Exactamente. eso es lo que iba antes con el tema del libre albedrío. Como la gente no lee la Biblia, la gente malinterpreta eso. Si la gente leyera la Biblia, sabe que el libre albedrío, como dijo Barbie, es otro tema para otra cosa, pero la gente lo malinterpreta. O sea, la gente para su comodidad agarra lo que dice la Biblia y lo pone a favor de ellos, a como ellos lo quieren ver. Y no es así. Por eso en muchos lugares la predicación tiene que ser muy clara y concisa hacia la persona oyente, para que la persona no caiga en una mala interpretación de lo que le están diciendo los que lo guían en la iglesia. Y ahí es donde viene la equivocación de las personas. Y la falta de leer la Biblia, la falta de preguntar, la falta de información, todo eso conlleva a muchas cosas, a muchos errores. Bueno, también tiene que ver con las decisiones que tenemos, porque aún nosotros sabiendo bien qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Sí. Somos bufones. Sí. Yo cuando le he hablado a la gente a veces, yo digo que todos somos sabios. Se dice, ¿cómo usted va a decir que somos sabios? Le digo, si usted quiere dejar de estar sufriendo de azúcar, porque están padeciendo de la enfermedad de azúcar, ¿verdad? Diabetes, ¿qué tiene que hacer? Dejar de comer dulce. Si usted quiere adelgazar, ¿qué tiene que hacer? Usted es sabio, usted sabe que hay formas de adelgazar. Sí, pero no Y hay queremos, así ¿eh? infinidad de cosas. Lo que pasa es que eso uno no lo entiende hasta después de que le pasan un montón de cosas y empieza usted a comprender y a madurar, como decía usted, Jessica, que el madurar es una cosa importante. Exacto. ¿Verdad? Dice Mateo 10:29. 10:20. Dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. O sea, ahí vemos otra vez el tema de la soberanía de Dios. O sea, nada en este mundo muere o se acaba si es porque solo Dios lo permite. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, Dios lo permite. Todo. ¿Verdad? Y aunque hay cosas que nosotros no podamos resolver o no nos podamos responder, es donde tenemos que seguir confiando en esa soberanía de Dios, en ese control. Tú tienes el control de todo, yo no puedo resolver esto, no sé por qué sucedió esto, pero tú tienes el control. Y confío y tengo la fe y la certeza de que es por algo, que tú estás permitiendo que eso suceda, punto. Dios determina voluntariamente a quién les va a crear,
Determina también los tiempos, los lugares y las circunstancias. Él crea todo eso. Todo. Él nos marca una senda, nos va a determinar un destino y todo eso lo va a usar para propósitos de Él. O sea, no es para propósito de Jessica, es para propósito de Dios. Y dentro de ese camino y esa senda nos da o nos dota de una libertad, pero es una libertad con la voluntad divina de Dios y que eso a la vez nos va a ayudar también a dominar nuestras acciones. O sea, si la voluntad de Dios, la cual nosotros acá en la Biblia sabemos de esas éticas que tenemos que cumplir, nos va a ayudar mucho a que nuestras acciones vayan siendo corregidas y vayamos dando un buen paso. Romanos 12:2, y alguien lo puede tener por ahí a mano. Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, acá nos está revelando los deberes que debemos de tener y así poder gozar las bendiciones de Dios que están dentro de esta soberanía absoluta de Él. Y para ir finalizando, Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Sí. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con ese tema de la soberanía, y como les dije al inicio, para mí, y me hablo aquí ante ustedes en este tema de que hay muchas dudas y muchos cuestionamientos que yo, Jessica, en lo personal tengo, y que Dios me ha llevado en estos días que he estudiado es a callar en cierto sentido, a no cuestionarlos, sino en pensar que todo sucede por un plan. O sea, Él tiene el control. Usted tranquila, yo tengo el control. ¿Verdad? Y de verdad que para algunas personas tal vez sea muy fácil entender el tema de la soberanía. Para otras personas puede que no. Y esto, pues, llega a ser incluso como medio chocante, ¿verdad? El cuestionarnos o el cerrarnos, porque a veces nuestra mente se cierra incluso a no querer más allá, no ver más allá porque queremos respuestas y a veces no es como la respuesta que queremos escuchar, ¿verdad? Y ese es el juego de nuestra mente, ¿verdad? Donde llegamos a cerrarnos a que si no es la respuesta que yo quiero, o la que yo quería justamente así, con ciertas palabras, ya creemos que no. Es que tenemos cosas arraigadas al mundo y eso nos conlleva a contienda con Dios, ¿verdad? Y las cosas, pero yo creo que es parte de las decisiones que debemos tomar.
importantes en nuestras vidas. Sí, sí, son situaciones o cosas que al final nos van a hacer quien nosotros somos, ¿verdad? Nos van a formar. Nos van a ir formando. Ujú. Y, y creo que de aquí en adelante, tal vez el reto es que cuando nos pasen cosas lindas, sí, démosle gracias a Dios por todas las cosas lindas. Pero cuando nos pasan cosas que nosotros no sabemos o no podemos explicarlas, es nada más confiar en Dios, en ese control que Él tiene. Y todo lo que hagamos, incluso a nivel del mundo, es confiar en que Dios tiene el control de todo. Sobre todo uno no tiene que pelear con uno mismo, ni cuestionar a Dios, ¿verdad? Porque siempre existe eso. Uno se pelea a uno mismo y uno dice, no, es que ¿por qué? Tiene que ser así, al otro le da mejor, a mí me da peor. El otro que es malo, pues, le pasa cosas buenas y a mí, yo que eso no soy tan malo, me cae todo lo más malo, ¿verdad? Sí, Pero bueno, eso es parte de cada persona, la personalidad y la visión que tenga. sí, incluso podemos recordar un poco la historia de Job. ¿Verdad? Job tenía sus hijos, y cuando tenía sus hijos se daba gracias a Dios por sus hijos. Y cuando Dios le quitó los hijos, él también dio gracias a Dios por eso. Es que parte de las pruebas que se viven es el proceso de la comprobación de la fe que nosotros tenemos en Dios. Recordemos que la fe es el arraigo que tenemos hacia Él y Él necesita que nosotros le demostremos qué tanto confiamos en Él, qué tanto creemos en el propósito por el que Él nos tiene aquí. Entonces, entre más rápido aprendamos la lección y entendamos, menos va a ser el proceso de aprendizaje, va a ser más corto. Ahí es donde pasan las cosas y igual van a pasar, Sí, tienen que suceder. Dios siempre trabaja como un efecto dominó, tal vez no sea para enseñarme algo a mí, sino para alguien que está a la par mía, pero me está usando a mí como instrumento para que la otra persona entienda y comprenda el por qué él también está pasando eso y cómo él tiene que reaccionar, cómo él tiene que aprender a confiar en él. Entonces, sin importar qué, tengo que entender que es parte del propósito del por qué estoy aquí. sí. Y a veces nos cuesta, ¿verdad?, el ponernos en esos pies de decir, híjole, es que soy yo la que estoy pasando por esto, nadie más lo entiende porque nadie está a mis pies, solo soy yo y ¿verdad? Entonces es ahí donde nos entra ese enfrentamiento más bien hacia nosotros mismos y tener calma, paz y decirle a Dios, bueno, a ver, entiendo tu soberanía, tú tienes el control absoluto. Seguiré en la senda, aquí marchando, caminando. No sé qué irá a pasar, pero tengo ese control absoluto, o tengo esa fe y esperanza que tú tienes el control absoluto de todo. Y aunque no entendamos del por qué, demos las gracias a Dios. Y nuestro rol, a final de cuentas, siento que es adorarlo a Él, sin cuestionar el por qué Él hace las cosas. ¿Por qué hace las cosas? No. Incluso por ahí hay un dicho que dice, no le preguntemos a Dios el por qué, sino para qué hace las cosas. Y bueno, no pidamos explicaciones, porque al final de cuentas Él no tiene ni siquiera el deber de explicarnos a nosotros nada, porque es Dios y ya Él nos dijo, tranquilos, ya ustedes saben que yo tengo el control absoluto, ¿para qué están preguntando tanto? ¿Verdad? Entonces, parte de este atributo, para que ya ir cerrando la charla, entendamos y tengamos esa plena certeza de que todo lo que sucede en los cielos, en la tierra, en el mar, todo tiene el control absoluto de Dios. Y eso nos inculca a nosotros porque estamos aquí adentro. Y Él nos hizo, nos formó,
y no cuestionemos el por qué nos formó, nos hizo de esta manera. Y ahí lo leímos. Y vean que Barbie ahora lo mencionaba, hasta donde yo también puedo transformar y ser diferente. Podemos incluso mejorar la vida de ciertas personas, porque ahora con el tema del alfarero, si el alfarero quiso hacer una vasija así como feilla, fue porque él quiso hacerla. Y tal vez esa vasija feilla se escondió ahí en la esquina y ya se sintió mal porque no se vio igual que todas las demás. Pero si yo llegué y saqué la vasija y más bien la decoré muy bonita y la utilicé para ponerle, no sé, unas flores y ahí, ¿verdad? Estoy diciendo yo parte de esa ayuda para esta vasija, pero sabiendo y entendiendo que Dios tiene el control absoluto de esto. O sea, me está permitiendo a mí poder ser amor hacia otras personas. Y decirle a esta persona, tranquilo, tranquila, o sea, Dios también tiene el control de tu vida. Entonces vamos juntos caminando. Espero que confiemos en Dios siempre. Y que si estamos pasando por alguna situación o hemos pasado situaciones, que sí, es normal que le cuestionemos, o sea, es muy normal como seres humanos. Yo creo que incluso hasta una persona que está a la par nuestra, podemos decir, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué hiciste eso? O sea, muy normal. Pero la confianza que tenemos en una persona no es la misma confianza que tenemos hacia Dios. Y puede fallar más el ser humano. Exacto. Ah, sí, definitivamente. Sí. Sí. Y aún así en esas fallas del ser humano, Dios tiene ese control absoluto. Y ahora bien lo decías, hay cosas que suceden para enseñarme a mí o para enseñar a la otra persona. Entonces, confiamos en la soberanía de Dios, meditemos incluso en esta semana sobre la soberanía de Dios y estemos tranquilos de que Él tiene el control absoluto de todo, porque Él todo lo creó, no hay nada fuera que Él no tenga el control. Y la otra semana, si Dios lo permite, vamos a seguir con otro atributo. Todavía no les voy a decir cuál es, para que vengan. Pero de verdad que la idea de esta serie es entender y conocer un poco más a Dios. Porque sí, podemos estar con Dios, ahí conversando con Él las noches, orando, pero en ocasiones no conocemos, ¿verdad? No nos metemos como a profundizar. Y creo que eso también nos pasa alrededor con gente que estamos a nuestro alrededor. Y yo puedo conocerlos a muchos de ustedes, pero tal vez nunca me he sentado a profundizar en sus vidas, ¿verdad? A analizar bien cómo es la vida de ustedes. Y esa es la idea con esos atributos. No solo ver a Dios como Dios ahí, sino poder decir, quiero conocer más, quiero entender por qué haces esto, por qué mueves esto, ¿verdad? Sí. Y es parte incluso un reto también que deberíamos de tener hacia otras personas con el tema de la empatía, sentarnos a analizar por qué esta persona es así, cómo reacciona a esto, por qué aquí, por qué allá. Y no verlo desde mi punto de, ay, es que yo creo que Barbie debería ser así. Barbie, usted no me tiene que regañar tanto, Barbie. ¿Verdad? Entonces, y porque lo estoy pensando desde mí. Pero si ya yo me siento con Barbie, yo puedo entender, no, es que Barbie es parte de su cultura, o esto, o lo otro, aquí, que allá, su forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces empezamos a ser empáticos, y creo que es parte de la serie, ¿verdad? Llegar a conocer a ese Dios, entender aunque no estemos 100% incluso hasta de acuerdo en las cosas que Dios hace, pero es el llegar y decir, bueno, está bien, no entiendo esto, pero tú tienes ese control. Bueno, entonces esa era la charla de hoy y meditemos mucho en ese tema. Podemos, si quieren, orar. Podemos orar y
para ahorita dar unos anuncios y después el pase a Carta y a Barbie, ¿verdad? Creo que tiene unas estaciones para cerrar. Un par de canciones más, sí. Ajá. Bueno, oremos. Dios, Padre, gracias por esta oportunidad de venir acá a la iglesia, de poder conocer y meditar en este atributo de tu soberanía, donde en ocasiones puede que no comprendamos del todo bien porque hay cosas que suceden, pero ayúdanos a tener esa fe y esa certeza de que todo lo que sucede tiene el control absoluto tú de todo. Y ayúdame siempre en mi caminar, en esa senda que tú has predeterminado para mí, a que yo incluso pueda cumplir cada uno también de esas reglas éticas y cristianas que tú has mostrado por medio de tu palabra para que yo pueda hacer las cosas bien y confiar siempre en ti. Ayúdame a llevar ese amor y ese evangelio hacia los demás. Y gracias porque a pesar de todo, tú día con día nos sigues acompañando y nos das ese gran abrazo para podernos mostrarnos de tu gran amor. Y es que nosotros podamos también mostrar ese amor a otras personas. Bendícenos como iglesia, donde sabemos que también hay ciertas circunstancias y cosas que suceden dentro de esta edificación. Y aún así sabemos que tú tienes ese control absoluto, porque nos encantaría poder ver ya cosas resueltas, porque nos encantaría incluso poder ver hasta este lugar lleno de personas, pero aunque ahorita no lo veamos y no tengamos todo resuelto, sabemos que tú tienes el control de eso. Y tú nos estás guiando y nos estás llevando para llegar a esa meta, sea dentro o fuera de la iglesia, donde tú quieras, pero sabemos que tú tienes ese control, confiamos en ti y tenemos esa esperanza. Llévanos también ahora a nuestros hogares, que podamos seguir disfrutando de este día de domingo. Gracias por las personas que estamos acá presentes y por aquellos que nos están mirando por la transmisión, y aquellos que nos van a mirar después, y aquellos que tampoco pudieron venir el día de hoy. Te pedimos también por el pastor Roy, que está en visita en esta otra iglesia, para que tú allá le estés usando y estés dando esa palabra para las personas asistentes en ese lugar. También queremos pedir, Señor, y poner en tus manos a Nicole, que saldrá a competir a Chile, y es una joven, una adolescente que tú estás usando en esta parte deportiva, y así que también tu amor se refleja con esa parte del deporte. Así que cuídala ya y dale esas energías y esas ganas de competir allá. Y cuídala bastante, Padre. Cuídanos en esta semana. En tus manos ponemos toda la semana. Tú tienes el control absolutamente toda esta semana. Así que desde ya te damos las gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.